ingeniera, no, usted sabrá. O sea, pregunto, ¿no? O sea, esos exámenes en línea son bien sencillos porque pueden googlear, como ayer googleamos para la pregunta del Banjel Tip, ¿no es cierto? Lo sacas De hecho, para bueno, copiar. mira, no hay tiempo. Lo que pasa, ingeniera, que la tecnología ha avanzado y es para todo, ¿no? Entonces, nos ayuda, nos ayudamos. Sí, yo me imagino, porque mientras están en clases todos se ríen, no atienden, por eso digo que ojalá no me pase a mí como al profesor de gestión financiera, que no se acuerden del Banjel Tip. Pero bueno, me alegro que les haya ido bien. Ustedes recibieron ya economía del transporte, esa es otra materia que vamos a dictar también. Sí, Sí. fue una de las primeras. Esa es una linda materia, un lindo tema. No, no hará preguntas tampoco porque estamos. Porque tampoco me acuerdo de qué es Tampoco eso. me- Israel, qué sincero. Qué sincero, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer, como hoy es nuestra última clase, vamos a tratar de hacerla un poco más cortita para que ustedes puedan avanzar. Veo que Eric también está en su carro, estamos todos, supongo que salen de sus trabajos, yo comprendo justamente. Hoy estuve en Quito, en el Ministerio del Interior, sacando cosas para la empresa también, así que todos tenemos el mismo trajinar, así como nosotros, en mi caso, tengo que preparar la clase, porque no les vengo a decir cualquier cosa, obviamente. Y ustedes tienen que preparar sus tareas, ¿no es cierto? ¿Cómo les va con las tareas, por cierto? ¿Van avanzando? Desde mañana empezamos con su tarea, Miss, porque hemos estado justo en gestión financiera preparándonos todos estos días para la prueba ayer y hoy día. Pero no son difíciles las pruebas. Es que teníamos trabajo también. Ayer tuvimos que subir uno y hoy día, como le digo, nos pusieron tan juntos que hoy también teníamos que el examen y el trabajo. Fueron muy rápido. Sí. Bueno, yo voy a ir avanzando un poco con lo mío. Cuéntenme ustedes, ¿han visto algo de auditoría vial? ¿Alguien avanzó un poquito del trabajo, consultó un poquito de la auditoría vial para el trabajo de investigación? No, nada. Esa cara de Jenny dice, no, 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 no. Que no. No, 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 ni siquiera revisamos un poquito lo que es el tema vial. Profe, escuche. Ya, cuénteme. Auditoría vial, yo nunca lo vi, o sea, ahorita le vamos a ver porque yo estoy en el ámbito de auditoría vial. Auditoría vial de las señales de tránsito, ver cómo se hace, a dónde vienen, las señales, todo es una lógica. Entonces yo siempre pensé que auditoría vial, para mí auditoría vial es enseñarle a la gente cómo debe hacer la auditoría vial. No sé si será distinto. No, no, ahora sí no estamos ni cerca ya. A ver, el tema de auditoría vial, ¿por qué vimos todo lo que es auditoría? Porque al final, todo tipo de auditoría aplicada a cualquier rama, al final sigue siendo el mismo proceso. Es decir, tenemos más o menos la misma secuencia, el mismo concepto, la misma metodología. Recuerden que es un proceso sistemático, metodológico, es una técnica. Ya hablamos del comportamiento del auditor, lo que debe tener, ¿no es cierto? Entonces, la auditoría vial justamente es una revisión que se puede hacer antes de generar un proyecto, durante un proyecto o cuando ya se ha terminado, pero a la vía, es decir, a todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y la movilidad no es solo transportar bienes o transportar pasajeros, es el transporte de personas, de mercancías, todo lo que conlleva al mobiliario urbano, es decir, a la infraestructura vial. En una auditoría vial fácilmente nosotros podemos ver el ancho de los carriles, si está bien la configuración del peralte, de la gradiente, incluso podemos hacer auditorías a la hidráulica que tiene cada una de las vías. Cuando se construyen las vías, hay ingenieros hidráulicos que generalmente lo que tratan de garantizar es que cuando ustedes, por ejemplo, van pasando por una autopista, no se acumule el agua, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven los cúmulos de agua, ese es un error de hidráulica de la vía. Porque obviamente hay ingenieros especializados que tienen que ver que los peraltes, las gradientes, toda la configuración de la infraestructura vial permita el drenaje adecuado del agua, de la lluvia, para que nosotros no tengamos este acuatizaje que tenemos cuando pasamos por los charcos. Entonces, hay varios temas en infraestructura vial que nosotros podemos hacer una auditoría vial. Entonces, simplemente hacer un análisis. Y en torno a eso,
A pesar de que no está en su plataforma, pero les voy a compartir un poco en base a la experiencia. Las Yo reformas sé que la auditoría vial es cuando usted tiene por qué hacerlo, dónde hacerlo, porque hay cosas que no se pueden. Mire, en Guayaquil, aquí en Guayaquil, hacemos una auditoría vial cuando vemos la calle, la forma de hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, mire, ahora la ley, justo eso les quería hablar ahorita. Les voy a proyectar, les había preparado un poco de lo que dicen las reformas de la ley de tránsito, ¿sí? Espérense, les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes ver conmigo. A ver, denme un segundito. ¿Dónde está mi ley? Ok. Porque las reformas a la ley ya trabajan el tema de auditoría vial, a pesar de que la auditoría vial es algo que nace en el Reino Unido, que es uno de los países más desarrollados en el tema de auditoría vial, ahora se lo va aplicando también ya en nuestros países. De hecho, nuestras reformas a la ley, como les decía, ya lo contemplan de manera obligatoria. Les voy a indicar, denme un segundito. Ya, ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no es cierto? Esta es la ley de tránsito reformada. Esta ley, en el artículo 30.5, dice literalmente que una de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales, estamos hablando de las ciudades, ¿no es cierto? En el literal, un poquito más abajo, en el literal Q, Shirley, lean ustedes el literal Q. Shirley está con el micrófono apagado. Ok. Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el cumplimiento de los estudios en el momento que considere oportuno dentro de su jurisdicción, de acuerdo a la normativa dictada por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial. Gracias, Shirley. Exactamente, entonces como ustedes ven, está en las reformas a la ley y la ley es de aplicación obligatoria, no es facultativa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aplicarlo, quiere decir que todos los municipios deben implementar auditorías de seguridad vial y las auditorías de seguridad vial hay varias formas de aplicarlas, se le puede aplicar antes de que se haga el proyecto, es decir, en etapa de evaluación del proyecto, en el prediseño, cuando recién están trabajando en los diseños de las vías, o cuando están ya en funcionamiento. Entonces, lo que se trata justamente de la auditoría vial es buscar la reducción de accidentes de tránsito por configuración vial. Cuando yo les hablo de un peralte de la vía, por ejemplo, es este sistema que tiene en la construcción de la vía de la fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Es decir, que cuando cogemos una curva, el peralte esté tan bien diseñado que nos permita mantenernos dentro de la curva. Cuando un peralte está mal hecho, salimos volando. Exceso de velocidad, obviamente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que se trata de evitar en una auditoría vial. Eso es lo que dice la ley. Vamos a revisar conceptos muy básicos, bien rápido, para poder revisar con ustedes. Quiero revisar con ustedes dos ejemplos. Hay un ejemplo de una auditoría vial en Europa y hay otro ejemplo de una auditoría vial hecha en el 2016 por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, a pesar de que creamos que no se han hecho en el Ecuador, sí se han hecho y se han emitido recomendaciones en base a auditoría vial, algunas que son de cumplimiento inmediato, quiere decir que porque pueden afectar o pueden ser muy peligrosas para la vida de las personas por la configuración de la vía, y otras que pueden ser implementadas en 6 meses, en 7 meses, en 10 meses o de acuerdo con tenga presupuesto. Entonces vamos a ir analizando estos ejemplos que son importantes para que, porque una cosa es lo que nosotros vemos en una diapositiva sobre conceptualizaciones, pero ya en la práctica son distintas, ¿no es cierto? Entonces denme un segundito, les voy a proyectar un poco de conceptualizaciones para nosotros avanzar, ya con un ejemplo en el que ustedes puedan ir trabajando conmigo y analizarlo conmigo. ¿Sí pueden ver en sus pantallas? Sí, mi. Gracias. Ok. Entonces, primerito, ya habíamos hablado que es la auditoría, pero la auditoría vial, como ustedes pueden ver, es un examen
se hace o se forma un proyecto existente o futuro, o de cualquier proyecto que tenga influencia en una vía, es decir, todo lo que tenga que ver con vialidad, con movilidad, donde un equipo de profesionales, que ya habíamos hablado que la auditoría tiene multidisciplinas, informa sobre el riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito y del comportamiento del proyecto desde la perspectiva de seguridad vial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la auditoría vial, la tendencia de esto es justamente evitar siniestros de tránsito. Recuerden, y alguien debe saber cuál es la diferencia entre accidente y siniestro. Jenny, ¿cuál es la diferencia entre accidente y siniestro? Yo le digo, accidente es cuando la persona muere y siniestro es cuando choca. No, Jack. No. Estamos mal. No. A ver, yo les voy a explicar. Un accidente es algo que no se puede prevenir. Por ejemplo, cuando digamos que el puente de Guayaquil se cayó encima del auto, ese es un accidente porque es algo que no se podía evitar o que el conductor no podía evitar. Un siniestro es algo que nosotros podemos evitar, que se puede ser por impericia, por la configuración de la vía, por distracción, por alcohol, por exceso de velocidad, es decir, que la diferencia entre accidente y siniestro es que el uno se puede evitar y el otro no se puede evitar. Entonces, siempre que ustedes escuchen las noticias, hubo un siniestro de tránsito, es algo que se podía evitar. Un accidente es algo que no está en nuestras manos el poderlo manejar. Entonces, por eso siempre en auditoría vial vamos a hablar de siniestros, porque los accidentes son diferentes. Sí, entendimos ya la diferencia. Ok, entonces, sabiendo esta diferencia, es lo que yo les decía a ustedes hace un ratito, nosotros siempre les van a ver con las siglas ASB, en el caso de español, o RCA en el caso de cuando la nomenclatura es en inglés. Pero, como ustedes ven, las realizaciones de este tipo de auditorías pueden ir desde la etapa de estudios y diseños de un proyecto para mitigar los siniestros de tránsito, es decir, que nosotros desde la configuración de un proyecto podemos evitar los siniestros en las vías que sean causados justamente por una mala configuración en la infraestructura. Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha declarado, de acuerdo a varios estudios, los siniestros como un problema de salud pública. Ahí sí le voy a preguntar a Jenny, ¿por qué decimos que los siniestros de tránsito son un problema de salud pública? Porque por la falta de educación que se hace hacia los conductores, muchos de ellos cometen este tipo de impericias, digamos. Hay algunos que no tienen bien las llantas, exceso de velocidad, el alcohol, entonces todo eso causa los siniestros. Pero la poca educación que nosotros tenemos, la educación vial que tenemos, eso hace que sea un problema. Ya, pero recuerda que mi pregunta es, ¿por qué es un problema de salud pública? Jaime. ¿Por qué responsabilidad del Estado? ¿Quién me contestó? No escuché, perdón. A ver, Jaime, dígame usted, ¿por qué cree o por qué creería que es un problema de salud pública los siniestros de tránsito? Porque tiene que ser educación pública. Yo creo que tiene que ser educación pública. Falta de capacitación a todos los conductores sería. Ya, yo les voy a decir, no, estamos equivocados. Ven, eso les pasa por no atender a sus materias de gestión de transporte. Así como es pública, es porque es responsabilidad del Estado. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque cuando hay un siniestro tenemos heridos y tenemos fallecidos, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros sacamos los índices de morbilidad y de mortalidad. ¿Por qué es de salud pública? Porque las personas que se quedan heridas tienen que ser transportadas a los centros de atención del Estado, ¿no es cierto? Hablamos ya sea del IES o sea del Ministerio de Salud Pública. Y eso significa erogación de recursos del Estado para brindar atención médica a los heridos de un accidente, ¿no es cierto? A quienes tienen morbilidad dentro de los siniestros de tránsito. Y hay personas que quedan, por ejemplo, que necesitan atención médica por muchos años después del siniestro de tránsito. Por eso es un problema de salud pública, porque comprometemos a la red de salud en erogación de dinero para atender a las víctimas de siniestros de tránsito. Entonces, al tener
tal cantidad de accidentes o de siniestros en las vías, tenemos un número muy elevado de heridos que tienen que ser atendidos en salud pública. Por eso se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Porque tenemos que atender a las víctimas de estos siniestros. Recuerden que de acuerdo a la OMS, los siniestros o las víctimas de siniestros de tránsito es una de las primeras causas de mortalidad, al menos en América Latina, ¿sí? Entonces, por eso es un problema de salud pública. Entonces, yo les decía hace un momento, ¿ya me está diciendo algo? No lo escuché, ¿no? Ok. Les decía que las auditorías, ya... Un SPAC que nos protege. Yo creo que eso es lo que para un seguro. Sí, a ver, pero recuerde que el SPAT, que antes lo conocíamos como el SOAT, tiene un límite de cobertura, ¿no? Entonces, hablamos que a una persona que le van a atender por un siniestro durante un año, eso no le va a servir, ¿no es cierto? Entonces, al final la cobertura lo termina siendo la red de salud pública o la red privada o el IES y sigue siendo un problema de salud pública. Entonces, yo les decía hace un momento que las auditorías de seguridad vial se empezaron a hacer en la década de los 80 aproximadamente en el Reino Unido. ¿Y cuál fue su objetivo? Obviamente prevenir y reducir los siniestros en su sistema vial. Entonces, uno de los países más adelantados en auditorías de seguridad vial, sin duda alguna, son los europeos, el Reino Unido a la cabeza. En el tema de auditorías de seguridad vial. Ahora todas o casi todas sus vías, antes de ejecutarse, ya tienen un proceso de auditoría. Cuando se están ejecutando, ya tienen análisis en desarrollo, es decir, que les permiten hacer correcciones antes de su operación y durante su operación también, porque al final es menos costoso que se hagan correcciones en la etapa de diseño a que se hagan cuando están ejecutadas, ¿no? O sea, examinarían los planos. En planos, en diseño, ya les voy a ir indicando en el ejemplo que les tenía, ¿no? En planos, en prediseño, ya se habla de una auditoría vial. Esa es la forma correcta de empezar una auditoría, no hacerla posterior, porque es más costosa, es decir, cómo yo cambio la configuración de una vía que hicieron mal un ingreso, por ejemplo, o una entrada lateral está mal ejecutada, no tiene bahías de alojamiento, no tiene zona de amortiguamiento. Entonces, esas correcciones son más costosas posteriormente, pero si nosotros trabajamos antes, es más fácil. Recuerden lo que decía la ley que estaba leyendo Shirley, justamente que es el municipio quien decide en qué etapa hace la auditoría, ¿no? Y es mejor hacerla previa. Por ejemplo, hay algo que es bien notorio, cuando construyen centros comerciales. Generalmente cuando construyen centros comerciales hay un impacto vial y muy pocos municipios piden para el permiso de construcciones un estudio del impacto vial y cómo vamos a mitigar el impacto vial, ¿no es cierto? Porque obviamente se va a volver un centro atractor de viajes y generador de viajes, pero ¿qué voy a hacer por el peatón? ¿Cómo voy a resguardar a la vía? ¿Cuántas personas se van a movilizar hacia el entorno? Entonces tiene un impacto en la ciudadanía de sus alrededores y eso debe tener un estudio de impacto vial, ¿no es cierto? Es lo que pasó con el aeropuerto de Quito cuando recién lo construyeron. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la etapa de diseño o cuando dan los permisos, nadie se fija en el estudio de impacto vial que debería tener este tipo de proyectos. Hicieron todo, todos los problemas, dónde iban los vehículos, dónde se estacionaban, no. ¿Sabe a dónde pasó eso? Pasó en Guayaquil, cuando hicieron el aeropuerto de aquí, de Guayaquil. Bueno, ahí también hablamos que no hay un estudio del crecimiento al final, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía generalmente, ¿no es cierto? En la década de los 90, más o menos en el 96, ya se publica la primera guía para auditorías en seguridad de carreteras, que es una guía, es más que una metodología, es más o menos qué tipo de patrones o de papeles o de documentos vamos a necesitar para hacer este tipo de auditorías. Y la perspectiva británica considera que las listas de chequeo son algo parecido a los papeles de trabajo en auditoría financiera u operativa. Son una guía para la realización de las auditorías de seguridad vial, no un listado que se rellena. Entonces, una lista de chequeo viene a ser como un papel de trabajo, es levantar información para que se pueda hacer este tipo de auditorías. Perdón. Dentro de la materia propuesta también se analizaba
¿Cuál es el concepto correcto de seguridad vial? Porque estas auditorías viales están enfocadas a la seguridad vial, ¿no es cierto? Eso es lo que busca la auditoría de seguridad vial. Entonces, cuando nosotros entendemos que el concepto clave para esta auditoría de seguridad vial es que esta es una suma de condiciones por las cuales las vías están libres de daños o riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que asegurar en la condición de seguridad vial que la vía, mi construcción, no tiene riesgos o tiene formas de mitigarlos a la seguridad vial de todas las personas que utilizan la vía, porque no solo lo utilizan los vehículos, también lo utilizan los peatones, los biciusuarios, que tienen mucha cobertura dentro de las nuevas reformas de la ley. Entonces, sabemos que la seguridad vial se basa en normas y sistemas que permiten disminuir las posibilidades de lesiones y sus consecuencias, porque esto recuerden que convierte en un problema de salud pública. Entonces, hay varios conceptos o varias visiones, por así decirles, de la seguridad vial. Una bien interesante es cómo se puede clasificar la seguridad vial. Entonces, esta clasificación habla de primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la asistencia del conductor para evitar siniestros, por ejemplo, el sistema de frenos, las condiciones mecánicas del automotor, esa es la seguridad vial primaria. La secundaria tiene en cambio como objetivo reducir las consecuencias, es decir, la primaria es antes del siniestro, la secundaria es cuando ocurre un siniestro. ¿Qué puede ser aquí, por ejemplo, el sistema de airbag del carro, cómo está configurado el chasis, el tema de los impactos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la secundaria es el momento que ocurre el accidente y la terciaria es la que busca reducir las consecuencias una vez que ocurrió el accidente. Entonces, con este concepto claro de lo que es la seguridad vial, nosotros vamos a poder entender un poco mejor el tema de la auditoría de seguridad vial, ¿sí? O de vialidades. ¿Quién ejecuta las ASB? Siempre se recomienda que sea un personal ajeno al proyecto. Recuerden que eso vimos desde la primera clase. Es importante que sea una persona que no haya elaborado el proyecto, sino que sea una persona ajena a la construcción del mismo, para que sea objetiva, para que se pueda colocar en posición de usuario de la vía, y debe estar obviamente compuesto por personal capacitado y con experiencia. ¿En qué? En el conocimiento del diseño de las vías, en la seguridad vial, en infraestructura vial, estamos hablando de ingenieros civiles, pueden ser arquitectos, hay ingenieros especialistas en seguridad vial, bueno, hay varias profesiones que pueden entrar en este tipo de construcciones. ¿Cómo nosotros ejecutamos una auditoría de seguridad vial? Pues primerito seleccionando el equipo auditor. ¿Qué es importante? Dígame, Jack. Yo le digo algo a usted. ¿Sabe cómo nosotros tenemos la seguridad vial? Con unos conductores que sean especial, que hayan estudiado y que ellos merezcan el volante para que nosotros seamos los dueños que estamos los niños que estamos ahí. Yo lo entiendo, ya creo que ya está, ya mismo en su San Viernes creo que le voy viendo a usted. Pero bueno, continuemos. Sí, al final sí es así. Nosotros necesitamos conductores preparados, pero para eso necesitamos leyes adecuadas que sean aplicadas. Nuestra ley puede ser hermosamente redactada, sin embargo, si es que no está implementada correctamente, si no tenemos quien la controle, quien la ejecute, y no tenemos una cultura vial, es muy difícil de hablar de un sistema completo de quienes intervenimos en la movilidad segura. Volvamos al tema de cómo nosotros ejecutamos una ASB. Seleccionamos el equipo auditor, vemos qué tipo de profesionales vamos a necesitar. Después, obviamente, recopilamos y entregamos la información. Recuerden que este mismo formato es con otros nombres, pero que al final ya los hemos visto anteriormente en los otros tipos de auditoría. La revisión de documentación e informes, si es que existen de ASB anteriores, porque anteriores van a existir únicamente si es que hacemos a una vía que ya está ejecutada o que está ya funcionando. Las inspecciones en terreno o en territorio, que son muy importantes, bajo todas las condiciones. ¿A qué se refiere bajo todas las condiciones? En horas valle, en horas pico. Sí sabemos que son horas valle y que son horas pico, ¿no es cierto? Horas pico sí, horas valle no, A ver, en gestión del transporte, las horas valle son las horas de menos tráfico.
Las horas Horas pico, valle, obviamente, donde tenemos más flujo vehicular, y una hora valle es cuando tenemos menos flujo vehicular. Entonces, cuando ustedes van a hacer cálculos, por ejemplo, cuando van a hacer un estudio de transporte, un estudio de necesidades, por ejemplo, Shirley, para ver cuántos vehículos necesito para cubrir transporte de turismo. Yo voy a analizar siempre horas pico y horas valle, porque no puedo hacer un estudio basado únicamente en horas pico, porque se me va a disparar los valores o el número de unidades definidas. Y horas valle, obviamente, porque tampoco podría hacerla solo cuando no hay tráfico. Se hace en diferentes días de la semana, se escoge ciertos días para que nosotros podamos hacer una proyección completa. Entonces, bajo todas las condiciones, en este caso, no solo condiciones de circulación vehicular, hablamos de condiciones climatológicas, en lluvia, en sol, en la mañana, en la noche, bajo todas las condiciones, porque así se hace una auditoría vial. No es lo mismo nosotros veamos una carretera en la mañana a que veamos una carretera en la noche que no tenga una sola señal, por ejemplo, que tenga señales retroreflectivas. Feriados, feriados. Feriados, exactamente. Entonces ahí en todas las condiciones. Luego redactamos el informe de los resultados, tenemos una reunión final que generalmente se hace con quienes están ejecutando el proyecto, se entrega el informe, esta entrega de informe tiene una revisión de resultados y hay una respuesta del informe. ¿Qué quiere decir la respuesta del informe? Que el constructor, el contratista o la persona que esté a cargo de la vía puede hacer observaciones al informe, ¿no es cierto? Porque al final cada uno en su área. Luego tenemos ya la definición de medidas de mitigación a implementar, porque justamente puede ser cambiar la configuración de la vía, hacer un giro diferente, poner zonas de amortiguamiento, hacer vallas de alojamiento, bueno, cualquier cosa que podamos encontrar dentro de las acciones que vamos a implementar. Y al final, la implementación de las medidas como tal de la mitigación. Entonces, como ustedes pueden ver en el tema de la auditoría vial, diferente al tema de las otras auditorías, se hace mucho en territorio. Y este proceso tiene que ser proactivo porque este busca anticiparse. Recuerden, cuando hacemos una auditoría financiera, vamos a ver a lo que ya está, ¿cierto? A lo que ya pasó en los estados financieros, a lo que ya tenemos como resultado. En la auditoría operativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver un proceso que sí se puede hacer de manera continua, permanente, para evitar que lo que está haciéndose mal continúe y poder corregir sobre la marcha. Y en el caso de las auditorías viales, lo que busca, es decir, su fin primero, es que se haga en todas las etapas del proyecto, desde su diseño hasta su implementación y puesta en operación. Entonces, lo que busca es reducir las probabilidades de siniestro, es decir, evitar que ocurran siniestros por el tema de la vía. En este marco, vamos a ver nosotros, ay, perdón, se me fue la otra. Vamos a ver qué es una inspección de seguridad vial. Esto lo vamos a conocer como ISB. Carlos, ayúdame con la lectura de qué es una inspección o un ISB. Carlos. Carlos Velázquez, yo estoy con el micrófono abierto, pero no me escucha. Carlos, ayúdame con la lectura, por favor. Teacher, ¿escucha? Le escucho. ¿Aló? Sí, sí me escucha. Escucho Sí. claro y fuerte. Ya, una ISB es una evaluación del Ya se nos fue el audio de... A ver, ahí le escucho otra vez. A ver, le vamos a pedir a Eric. No le escuchamos, Carlos. Eric, por favor, ayúdame con la lectura. Una ISB es una evaluación del estado de un tramo de carretera para una red de carreteras. En términos de seguridad vial, la fisiología de la percepción y la psicología, de acuerdo a los principios de una garantía de calidad para eliminar riesgos y peligros de siniestros existentes y comprobados. Para estas ISB se hace necesario realizar las listas de chequeo con el fin de contemplar cada uno de los parámetros que se requieren revisar y o evaluar en la carretera.
Gracias, Eric. Más adelante les voy a indicar un ejemplo para que me puedan entender cómo es una lista de chequeo para hacer una ISB, que es una inspección de seguridad vial, dentro de la auditoría. Entonces, también tenemos etapas y fases dentro de una auditoría de seguridad vial. Siempre hablamos que son procedimientos, metodologías, técnicas. En este caso, este es un proceso lógico que empieza siempre con el análisis en la etapa inicial de un planteamiento de un proyecto y posterior al proyecto constructivo, ¿no es cierto? Posterior es para poder corregir o mejorar cualquier condición que afecte de forma directa o indirecta a la seguridad vial en el periodo de diseño. Si la auditoría de nosotros realizamos sobre un tramo que esté recientemente construido y que no ha experimentado un análisis previo durante la fase de planteamiento, ¿cómo se va a llamar? Post-apertura, es decir, después de la apertura de la vía efectivamente. Las auditorías en la fase de diseño, ustedes pueden ver desde cuándo se puede hacer en la prefactibilidad y factibilidad del proyecto. Este es un análisis conjunto con todo un sistema de planificadores. ¿Quiénes entran aquí? El área de planificación de los municipios, quienes tienen el uso de suelo, los profesionales que están en la fase previa, es decir, en el análisis del proyecto, y este puede determinar cuál es el impacto a la comunidad y las necesidades de seguridad de todos los usuarios de la vía. Lo que nos decían del aeropuerto. Aquí se hace el estudio del impacto que tiene la implementación del proyecto. ¿Qué vamos a necesitar para minimizar los riesgos? Vamos a necesitar intercambiadores, vamos a necesitar espacio para los biciusuarios, para las personas que necesitamos vallas de alojamiento tal vez, necesitamos área de carga y descarga de pasajeros, paradas bien definidas, todo lo que vamos a necesitar, ¿no es cierto? Después tenemos el prediseño, que en el prediseño justamente es analizar ya temas más de infraestructura vial, ¿no? ¿A qué me refiero con la infraestructura vial? Justamente a cuántos carriles voy a tener, cuál es el ancho de los carriles que yo voy a tener, las intersecciones, si voy a tener intercambiadores de tráfico, si es que voy a tener elementos de seguridad para peatones, para ciclistas, si voy a tener pasos elevados, si es que voy a tener, bueno, todo lo que puedo tener dentro del área de prediseño para resguardar en la seguridad vial. Los intercambiadores, por ejemplo, cuando construyeron la E35 en la parte de la Sierra Centro, se hablaban de cerca de 9 intercambiadores, de los cuales solo se implementaron 2 o 3, si es que no estoy mal. Hay áreas en la E35, en la Sierra Centro, en donde tenemos un índice muy alto de atropellamientos, por ejemplo, o de choques justamente en las intersecciones porque no hay intercambiadores de tráfico. Por ejemplo, donde está ubicada la cárcel regional de Cotopaxi, es una zona de mucho impacto, un punto negro en temas de seguridad vial, no hay un intercambiador y tiene un flujo de tráfico considerable. Entonces no tengo tampoco hay pasos peatonales, no hay intercambiador de tráfico, en la noche hay muy poca visibilidad, entonces hay consideraciones que en etapa de prediseño se consideran, pero en la etapa de ejecución por temas de presupuesto no se desarrolla. Un diseño detallado en el tema de señalización vertical, ahí sí va, señalización vertical, horizontal, las demarcaciones, los drenajes, cuáles son los postes, zonas de auxilio, bahías de estacionamiento para descanso, por ejemplo, ¿no? Ya en la parte de construcción, las auditorías de seguridad vial tienen que verificar que se cumpla con todo lo descrito antes, es decir, en el prediseño, en la parte de prefactibilidad, lo que vimos hace un ratito, y en el diseño detallado. En la preoperación es cuando ya el proyecto está casi al 100%, pero que antes de iniciar la operación de la vía hay que realizar una auditoría que determine justamente si todas las necesidades que se contemplaron en el prediseño están satisfechas o si es que van a hacer falta más para mitigar el tema de los riesgos de siniestros de tránsito. Y las auditorías en la fase de operación es más fácil determinar por medio de una auditoría de seguridad vial. ¿Cuáles son los puntos críticos de la vía? Si el equipamiento urbano, por ejemplo, las vallas de seguridad, los sistemas de puentes, cumplen o no con las necesidades de los usuarios. ¿Cómo vamos a realizar una ASB? Entonces, bueno, para entregar este tipo de proyectos en un sistema de vial seguro, se debe considerar los siguientes elementos, los que ustedes ven en la pantalla. Enfocarse siempre en los aspectos de seguridad vial del proyecto. Debe llevarse a cabo siempre por personal independiente,
al diseñador o al contratista. Esto lo hablamos todo el tiempo porque es muy importante la imparcialidad. El equipo de auditores tiene que ser conformado con personas con experiencia, que conozcan de lo que están trabajando. Debe ser un proceso formal, debe ser documentado, debe tener papeles de trabajo, debe tener documentación relevante y considerar todos los usuarios de la carretera, que no son solo los vehículos. Profe, nosotros antes de coger la vía La Costa, la vía Daule, está hablando Jack Suárez, tengo 5 años en la ATM. Nosotros hicimos una auditoría vial y todo eso lo hemos hecho de acuerdo al ámbito social, cómo se debe hacer, y nunca le hicimos caso a nadie, porque la CTE nos dejó ¿cómo le digo? Una orden que no era como teníamos que dejarla. Ahorita tenemos, mire, ahorita hicimos un contraflujo vía Santo Domingo, vía a Guayaquil, contraflujo. ¿Sabe lo que hicimos vía la costa? Anulamos la vía vial y para que todos vengan. Es lindo, lo que pasa es que en el camino, en la vida, lo hemos hecho bien. Ya, le voy a cortar, le agradezco su criterio. Tenemos también, bueno, recuerden qué es lo que nosotros necesitamos en un informe de auditoría, siempre, el alcance y el objetivo del proyecto, que es algo similar a lo que ustedes van a hacer en el análisis de la auditoría vial en su caso de investigación, la etapa y el alcance de la auditoría, que es importante, qué evidencias tenemos de auditorías anteriores en el caso de que sea una vía que ya está ejecutada, el informe de la evaluación del proyecto, los datos de tráfico y siniestro, que es súper importante porque eso es lo que se hace en territorio, lo que habíamos hablado, que se hace en todas las condiciones, y la declaración sobre las normas adoptadas, es decir, bajo qué normativa yo estoy haciendo este análisis, ¿no? Bien, ahora que ya vimos brevemente el tema de nuestros conceptos, vamos a analizar. Les voy a proyectar los ejemplos que son importantes para que una cosa es ver la teoría y otra cosa es ya ver o analizar un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, porque no nos va a quedar mucho tiempo, vamos a ver solo el ejemplo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? Esta es una auditoría de seguridad vial hecha en el año 2016. Ya. Sí la pueden ver ahí, ¿no es cierto? Ok, sí la podemos ver aquí. Como ustedes ven, bueno, yo ya le bajé un poquito a la presentación, pero ustedes ven como esta es una manera sucinta de presentar un informe de resultados, ¿no? Es decir, no es el informe como tal, sino es como el resumen ejecutivo para poder presentar el informe de resultados de esta auditoría. Ustedes pueden ver, como les decía, que se determina es un ASB, es decir, esas son las siglas que generalmente se hablan en auditorías de seguridad vial y sobre una inspección de seguridad vial, que es un ISB, que ustedes pueden ver cuáles son las definiciones bajo las cuales se hizo este análisis. Pueden ver también cómo se desarrolló, en qué etapas se desarrolló. Como ustedes pueden ver, qué es lo que analizaron siempre en torno a la seguridad vial. Esta es como una parte introductoria, ¿no? Me quiero ir un poco más aquí. Ustedes pueden ver, aquí nos dice que el Ecuador sí contrató auditorías de seguridad vial para la red estatal, que se incluyó, está exactamente, ¿no? Inventarios georreferenciados de señales verticales y dispositivos de contención vial, inspecciones de seguridad vial llevando checklist y checkpoints, es decir, las inspecciones, estas son las listas de chequeo, que se crearon, les decía, en Reino Unido hace un montón de años ya allá, pero bueno, aquí todavía son relativamente nuevos. Aquí les describe qué tipo de equipos utilizaron para hacer el mapeo vial. Estamos hablando de GPS, de una estación de monitoreo, cuáles son las unidades, la unidad de medición. Esto es lo que utilizaron para hacer esto, ¿no?
Pueden ver cómo se formaron los grupos de trabajo. Con cada color están delimitados cada grupo de trabajo, qué funciones tenían, qué es lo que cada grupo de trabajo analizó, ¿no es cierto? Estas son las preguntas que se hicieron dentro de la auditoría para poder responder en la auditoría vial. Ustedes ven, por ejemplo, la pregunta. Al circular por la vía principal, ¿se tiene una clara visibilidad de la configuración de la intersección? Entonces, estas son preguntas que se hace el mismo equipo auditor para elaborar la auditoría vial, para ver si es que, ¿qué tenemos? La intersección es perpendicular en el caso de intersecciones, no más o menos 30 grados, más o menos 60 grados, de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos en el país. Entonces, son preguntas que se ejecuta el auditor en el tramo de la vía que esté auditando, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, van a poder ver cuáles son los hallazgos principales. Por ejemplo, ustedes ven aquí, ¿qué dice el informe de auditoría vial? Que tenemos falta de señalización durante trabajos en las vías. Ustedes pueden ver que no hay una buena señalización de un trabajo en la vía. Y eso causa siniestros de tránsito. Hace poco recuerdo en la vía La Manala-Tacunga, en la vía Loac Santo Domingo, cuando no hay una buena señalización en la noche, cuando están haciendo trabajos en las vías, hay gente que se accidenta justamente por eso, porque no tenemos la retroreflectividad en una montaña de tierra que esté en la vía, ¿no es cierto? Incluso pueden haber atropellos en este sentido. Otro hallazgo, por ejemplo, ustedes pueden ver, si ven el circulito amarillo, ahí, sí, ahí está una señalización, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Que la vegetación impide la visibilidad de señales. Esa es otra fase de la auditoría. Si ven que se identifica clarito, es una señal de tránsito que a mí no me sirve. Y la señal blanca con rojo, Shirley, la señal blanca con rojo, ¿qué tipo de señal es? Informativa, regulatoria, ¿qué tipo de señal es? El color, recuerden que tenemos otras amarillas con negro. Tenemos... Regulatoria. ¿Qué me dijo? Regulatoria. Correcto, regulatoria. La informativa es verde, ¿no? Verde o azul. Correcto. ¿Qué otro hallazgo tienen aquí? Las cunetas profundas, tipo rectangulares y sin protección, que también es importante porque ahí es cuando se encunetan los carros y tenemos un montón de problemas en las vías. Y la falta de señalización, o sea, la falta de que no pintan las carreteras, no sé cómo le llaman. Esa señalética horizontal. Ajá, eso es terrible porque es lo único que se puede a veces en la noche visualizar, son esas señaléticas. Es por la retroreflectividad, es pintura reflectiva, ¿no? Ajá. Entonces, ustedes pueden ver ahí que dice que las paradas de buses, ¿qué parada de bus identifican ustedes aquí? Aquí. ¿Sí ven? Entonces, no tenemos cruce peatonal. Si es que tenemos una parada de bus, necesitamos una zona de cruce. No hay señalización, no hay aceras para circulación, no hay una bahía de estacionamiento para quien se vaya a quedar aquí a dejar a los pasajeros, no hay protección a los usuarios. Miren, ese es otro de los hallazgos y pasa en la mayoría de las vías de nuestro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, son señales que no están en la norma. Este aquí, por ejemplo, que ustedes ven, peligro. Ese no está, está fuera de la norma. Es decir, que está hecha sin normativa. Alguien la puso ahí. Accesos a puentes sin barreras, como ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos un desnivel, aquí alcanzan a ver. Tenemos un desnivel de la calzada, ¿no es cierto? Es decir, que esta plataforma es diferente a la plataforma que tenemos abajo, del carril en otro sentido, pero esta parte de aquí, este tramo de la vía, no tiene protección. O lo tuvo, profe, por algún accidente no el está, ¿no es cierto? Entonces, ese también es importante. Aquí. Miren, tenemos una intersección fuera de la norma. ¿Por qué esta intersección es fuera de la norma? Miguel, usted debe estar conectado por ahí. Usted debe tener, no sé si es que alguna vez ha tenido cercanía con el CIAT o quienes hacían el CIAT, ¿no es cierto? Ellos generalmente hacen los partes informativos sobre los problemas que tenemos en los siniestros de tránsito
¿Y qué pasó con esos siniestros de tránsito? Así es. Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué Profe, yo le piensa digo usted algo, que mire, está yo mal soy en agente de tránsito, profe, pero los peores accidentes de tránsito es por andar con el celular. Sí, coincidimos que es así. Miguel, en la imagen que estamos viendo, ¿por qué decimos que la intersección está fuera de la norma? Porque existe una vivienda justo en intersección que puede, si se causa un accidente de tránsito, puede haber personas heridas o víctimas mortales. Correcto, correcto, así es. Vemos que no hay aceras, no hay bordillos, no hay un paso peatonal, es decir que en esta parte de aquí tampoco tenemos una zona de cruce seguro para los peatones, porque en teoría cuando vemos un paso cebra deberíamos reducir la velocidad, pero en todo esto, a pesar de ser una zona poblada, no hay una zona de cruce para los peatones. Y seguimos, ¿no es cierto? Tenemos un redondel fuera de norma. Miren, aquí hay una configuración de un redondel que no está hecho dentro de una normativa, no se hace así la infraestructura vial de un redondel. No tenemos señalización, en esta parte de aquí en cambio no hay canalización, es decir que no tenemos la parte hidráulica de la vía para que puedan desfogar las aguas de lluvia. Dentro de la auditoría ustedes pueden ver que se encuentran obstáculos en el carril de circulación que ustedes pueden ver aquí, que pueden obviamente ser impactados por un vehículo. Bueno, y así podemos ver un montón de hallazgos que ustedes pueden ver ya en la auditoría, ¿no? Ya vemos que no tenemos señales de reductor. En la parte izquierda, un reductor de velocidad sin la señal de reducción. Y en la parte derecha, una señal de reductor de velocidad sin que exista en la vía reducción, un reductor de velocidad, un resalto lomado, como también se lo conoce. Ustedes pueden ver una señal del disco pare, todo lo que es señalética horizontal y vertical tiene norma INE, ¿no es cierto? Entonces debe ser aplicada de acuerdo a la norma. Y ustedes pueden ver que la señal del disco pare está en forma de tangente, ¿no? No está en intersección con la vía principal. Tenemos señales de trabajos en vía sin retirar, es decir, que no hay trabajos en la vía, algo similar a lo que vimos hace un ratito del reductor de velocidad. Y esta es una de las cosas más conflictivas dentro de la auditoría vial, los límites de velocidad. Los que tenemos nosotros establecidos por ley en zonas perimetrales, en panamericanas y en centros poblados. Este estudio dice que los límites de velocidad tienen inconsistencias con la alineación. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Quién me puede decir a qué se refiere eso? Que mi límite de velocidad es inconsistente con la alineación de la vía. Que la vía no cumple los parámetros para poder acceder al límite de velocidad que emite la señal de tránsito. Porque hay vías que en el país están muy apegadas a la peña o a la montaña. Correcto, correcto, exactamente es eso, Miguel, gracias. Entonces, bueno, en torno a eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Y aquí viene el catálogo de soluciones, es decir, ¿qué puedo yo implementar para ir resolviendo mis hallazgos? Esta es mi parte como de recomendaciones, es mi catálogo de soluciones. Están también redactados en este informe, ¿no es cierto? Obviamente les dicen que hay que ubicar los elementos de seguridad pasiva, los puentes, las barandas, los pretiles, los pasamanos, veredas para los peatones, es decir, de todo lo que nosotros hemos encontrado, cuál es la recomendación de la persona que ejecute ese tipo de auditorías para reducir los siniestros de tránsito por infraestructura vial, ¿sí? O porque no tengamos todo el mobiliario urbano, porque no tengamos la señalética, porque, bueno, cualquier problema que encontremos en la vía, ¿no? Que son todas las recomendaciones. Entonces, miren, incluso aquí, ¿qué es lo que les recomiendo? Cambio de características de una vía urbana o rural, cambio de número de carriles, que son ya inversión en recursos, ¿no es cierto? Incluso cómo deberían estar las rotondas o los
los redondeles, ¿no? Porque hay zonas de conflicto, porque está mal puesto el C del paso, porque no hay una barrería de alojamiento, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí es justamente para que las personas que cruzan puedan tener una zona segura. Pero hay muchos redondeles que no tienen esto de aquí, es decir, que la gente tiene que pasar corriendo esta parte de aquí. Entonces, esas son las consideraciones que se hacen en la auditoría, ¿no? También están haciendo cuáles deben ser las velocidades permitidas en el tramo de la vía que está autorizada, en dónde pueden permitirse los giros en U. Bueno, este es un poco completo, ¿no es cierto? Aquí hablan también de carriles de desaceleración. Hay que analizar los ángulos de giro. Bueno, hay muchas consideraciones en temas de la técnica que uno puede recomendar justamente para reducir accidentes de tránsito. Entonces, esto es lo que ustedes pueden ver. Este es un análisis hecho en el 2016. Entonces, quiere decir que ustedes van a analizar algo similar. Yo he cogido uno hecho por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero ustedes van a encontrar un montón. Y miren qué ponen en los anexos. Incluso en los anexos, es lo que les decía, ¿no? Miren, el índice de fallecidos por siniestros de tránsito. Es el motivo, es una de las motivaciones, ¿no es cierto?, que nos lleva a hacer auditorías de seguridad vial. Entonces, es un trabajo completo que ustedes tienen que analizar. Y con eso voy a pedirles que me den un correo electrónico para mandarles un poco de ejemplos, para mandarles las diapositivas que ustedes tengan de fuente de consulta y otros ejemplos de auditorías de seguridad vial hechas en el sistema europeo que son bien interesantes, que las pueden ustedes ir comparando con lo que nosotros tenemos aquí. Hay una, si ustedes se meten al Google, pero al Google académico, ustedes van a ver revistas indexadas con propuestas de auditorías de seguridad vial, con metodologías apropiadas para seguridad vial, cómo seleccionar el grupo de trabajo, cómo presentar el informe, cosas bien interesantes, pero lo pueden encontrar buscando en Google académico, ¿no? Que son fuentes de consulta más para nivel de academia, que eso es bien importante. A ver, Shirley ya me mandó, ¿no es cierto? Veo, déjeme que voy a guardarme su... Ya, yo se la mando, Shirley, para que usted la pueda compartir, ¿ok? Gracias, profe. Con gusto, Jack. Guarden un segundito. A ver, un momentito. Pero no dice se mando, dice se envío. Espérenme que no me deja copiar su correo, Shirley. Espérenme que les voy a tomar ahí más bien un screen. Listo, yo les voy a mandar un poco el material de consulta. Y bueno, pues para mí siempre es un gusto el poder conocer gente nueva en el ámbito de transporte. Como les dije cuando iniciábamos esta clase, después